interesante sobre una investigación que hemos hecho conjuntamente con algunas personas que son muy estudiosas de la influencia del Twitter, y tenemos una conferencia ahora mismo a las 9 de la mañana con el general Padrino y un importante número de capitanes y funcionarios uniformados que están bajo la responsabilidad del general, donde vamos a estar conversando estos temas, y nos hemos hecho un cronograma de encuentros en formación en materia de derechos humanos de distintos temas que yo creo que va a ser de mucho provecho. Aun cuando todavía no he hablado con la UNES, vamos a triangular con la UNES porque hay muchísimo conocimiento dentro de la UNES también para formar a los muchachos de los cuerpos militares. Defensora, quisiera aprovechar la oportunidad para consultarle. Hoy varios medios de comunicación reseñan una noticia importante que tiene que ver justamente con los acontecimientos de las últimas semanas, específicamente los del 12 de febrero, respecto a la identificación ya plena de un funcionario del SEBIN que habría sido quien ejecutó el arma que acabó con la vida de dos personas, las dos personas que murieron en el centro de Caracas en la manifestación que terminó en hechos de violencia ese día. ¿Cuál es su opinión al respecto, considerando el hecho de que estamos hablando de un funcionario público, ¿no? O exfuncionario público? Sí, es muy importante lo que tú dices, muestra una disposición de nuestro Estado a llegar a la verdad hasta sus últimas consecuencias. No tenemos compromiso con ningún funcionario que se haya apartado del cauce constitucional. Hoy tenemos que estar muy atentos. A media mañana la fiscal general va a dar una rueda de prensa, creo que va a dar las resultas de investigaciones que se han dado en los últimos días, porque ciertamente la no impunidad es la garantía de paz y de tranquilidad para toda la población venezolana. Ya se han revelado algunas investigaciones en los últimos días, como el caso de la chica, de la intérprete de señas del noticiero de un canal privado de nuestro país. Y creo que en unas pocas horas vamos a conocer algunas otras situaciones donde quien sea que haya cometido el delito va a tener que pagar ante la justicia y ante el pueblo venezolano por el crimen, el homicidio o el daño que haya cometido. ¿Hay un balance a la fecha de la cantidad de funcionarios o denuncias que estén siendo procesadas? Bueno, hasta ahora hay 3 casos que son atribuibles a funcionarios policiales. En unas horas vamos a saber realmente, quiénes están detrás de estos hechos violentos, pero quienes quieren que sean, van a ser juzgados y van a ser condenados. Con respecto a la actuación de la Defensoría del Pueblo en casos puntuales, si pudiéramos especificarlo, ¿qué número de casos, hablando desde el 12 de febrero hasta la fecha? Bueno, Dair, es importante y me gusta mucho tu pregunta. La Defensoría del Pueblo es un órgano que tiene actuaciones no vinculantes, es un magistrado de la persuasión. La fuerza moral de la Defensoría del Pueblo reposa primero en su posición dentro del sistema constitucional. Es decir, el exhorto, la recomendación que hace la Defensoría del Pueblo tiene el peso de su posición constitucional, más lo que hacemos son recomendaciones, y por eso la reunión de ayer con el general Padrino, nosotros le recomendábamos que es importante integrar a los cuerpos militares a este nuevo mecanismo policial. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con todos los casos que hemos conocido y que han llegado hasta nuestro conocimiento? Impulsarlos ante el Ministerio Público, impulsarlos ante los tribunales para que se administre justicia. ¿Y estaríamos hablando de cuántos casos? Bueno, nosotros, por ejemplo, hasta ahora tenemos 757 actuaciones, es el número más actualizado que tengo en todo el territorio nacional. De estas actuaciones estamos hablando un poco más de 400 quejas o denuncias, porque no siempre son maltratos físicos, también se reportan maltratos verbales, amenazas, conductas inapropiadas cuando las personas son aprehendidas. Nosotros estamos impulsando las investigaciones, por ejemplo, con los cuerpos militares, pueden también aplicar sanciones administrativas, suspensiones, amonestaciones, es decir, hay una graduación de sanciones para este tipo de tratos. Lo que sí queremos dejar muy claro es que todo esto va a ser trabajado de manera impecable, que los funcionarios van a ser sancionados, y por la parte de la sociedad tener esa confianza en que el Estado está atendiendo estos temas, y que además también se tiene que promover
un respeto por toda la actuación de los cuerpos institucionales, la Fiscalía, la Defensoría, pero también quienes están brindando seguridad, porque quienes se desvíen van a ser corregidos. Defensora, hay una noticia que también circula en los medios, Últimas Noticias ya la reseñaba en su portal web, tiene que ver con el Estado Táchira y el supuesto canje, así lo plantean ellos, de un funcionario de nuestra Guardia Nacional Bolivariana que habría sido secuestrado por grupos que están practicando hechos de guarimba por otro grupo de estudiantes, que eso había sido avalado por el Ministerio Público y la Defensoría. ¿Es un hecho cierto? ¿Se dio esta situación? Mira, ahora mismo no tengo esa información, tengo que chequear, pero no tenemos esa información. Vamos a investigar, a mirar, pero hasta ahora que yo sepa, bueno, eso no se hizo en esos términos. Fíjense, acá tengo esta información salió publicada hoy en Últimas Noticias, en la página 12, tiene que ver con unas declaraciones de uno de los integrantes del Foro Penal. Dice, él plantea que el país vuelva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice él que la UNASUR, aunque considera como, bueno, positivo que haya visitado el país, no es la instancia más adecuada para presentar violaciones de los derechos humanos. Quería su posición al respecto acerca de por qué Foro Penal ha estado constantemente realizando declaraciones y presentando informes al respecto. De hecho, enviaron una comunicación a UNASUR. Sí, bueno, fíjate, el Foro Penal es una organización no gubernamental. Las organizaciones no gubernamentales tienen un trabajo plausible desde la perspectiva del acompañamiento a las víctimas, pero la única garantía de no impunidad es que usted vaya a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público, a los tribunales de la República. Si usted capta un caso y lo lleva secretamente, ese caso se va a quedar sin administración de justicia y usted va a propiciar una revictimización de la persona. Eso como primer término. Segundo término, los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos son mecanismos subsidiarios de la justicia interna. Es decir, usted puede acudir a una instancia internacional cuando usted recibió una sentencia, fue a segunda instancia, apeló, fue a sala constitucional y usted no obtuvo respuesta y es una violación evidente de derechos humanos. Es decir, se está pidiendo que se incorporen instancias internacionales, que se instalen mecanismos internacionales de resguardo cuando nuestra Constitución, Venezuela es uno de los pocos países que tiene 5 poderes, incluyendo la Defensoría del Pueblo, que es una institución novísima. Ya nosotros este año debemos estar renovando nuestros cargos y fíjate que yo, lamentablemente, nuestra institución, porque yo soy pasajera, yo he tenido un periodo que fenece, pero la institución nuestra ha sido atacada. ¿Por qué ha sido atacada? Bueno, porque parece que hubiera el interés de generar duda, desconocimiento de la institucionalidad democrática interna. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a estar invocando mecanismos internacionales si nosotros tenemos un juego de pesos y contrapesos dentro de los poderes públicos para atender estos temas? ¿Qué caso específico tiene el Foro Penal que considera que no haya sido escuchado aquí a lo interno para invocar la presencia de un mecanismo internacional? Que simplemente se nos exponga, mira, el Foro Penal va a la Defensoría del Pueblo. ¿Cuántas veces ha querido en estos últimos meses, después que nosotros sostuvimos una reunión, impulsa los casos que llevan, obtienen información acerca del estatus de las actuaciones de la Defensoría del Pueblo? Tengo entendido que han sido reuniones constantes también con el Ministerio Público. Entonces, suena para mí discordante esta invocación de mecanismos internacionales cuando precisamente esa ONG, por cierto, es la única que nos ha presentado 35 casos, ha tenido el acceso a la Administración de Justicia venezolana y a los mecanismos de defensa de derechos humanos venezolanos. Defensor, también quisiéramos aprovechar para consultarle acerca de la intervención que realizó ayer en el Senado de los Estados Unidos, un senador republicano, estamos hablando de Marco Rubio, presentó incluso allí imágenes de lo que, según él, ha estado sucediendo en nuestro país, e hizo comentarios que tienen un tono amenazante. Habló de, las consecuencias dramáticas que tendría para nuestro país, sanciones que podrían ser aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos, que él pediría al presidente Barack Obama. ¿Cuál es su posición al respecto? Porque, entre otras cosas, él argumentó violación de derechos humanos en nuestro país. Mira, fíjate, te voy a poner un ejemplo. El día sábado pasado hubo 2 marchas en el país, se desplegó la gente en las calles
tanto del gobierno como de la oposición. Esas marchas culminaron en paz, unas marchas impecables, una expresión de la posibilidad que tienen las personas de pensar distinto en nuestro país. Esas marchas fueron coronadas, aunque la palabra no es la más feliz, por 2 manifestaciones violentas en el Centro Comercial San Ignacio y en el distribuidor Santa Fe, donde se desplegaron las personas que estaban en esas trancas, me lo contaron, me lo relataron. Grupos de vándalos encapuchados que hicieron unos bloqueos tremendos de ambas vías en el distribuidor Santa Fe y empezaron a destruir locales comerciales en el San Ignacio. ¿Cuáles son las imágenes que se envían al mundo? La marcha pacífica que culminó sin novedad, con la contención que está obligada a hacer los cuerpos de seguridad del Estado sobre la violencia que se le inflige a personas, a ciudadanos comunes. Bueno, hay personas que trataron de romper el cerco del bloqueo del distribuidor Santa Fe, que recibieron botellazos, que pues si llevaban el vidrio abierto ha podido ser una herida para un niño, para una madre, para una persona. Entonces mezclan manifestaciones pacíficas que están protegidas por nuestra Constitución con expresiones violentas, que ojo, si el Estado no actuara para contener la violencia de esos focos, el Estado estaría violando derechos humanos por omisión, porque el Estado puede violar derechos humanos o por acción o por omisión, cuando actúa desproporcionadamente, que los casos se están conociendo frente a la justicia, o cuando alguien está incendiando un camión de telefonía, quiere encender un camión de distribución de combustible y el Estado no hace nada. Eso también puede entrañar una violación de derechos humanos porque el Estado no contuvo esa violencia. Ahora bien, con ese tipo de señalamientos que que se vienen realizando continuamente contra Venezuela, se habla, de una violación de los derechos humanos constantes, se habla de que el Estado venezolano arma a estos colectivos para que ataque a manifestaciones pacíficas, así hablan a través de medios internacionales. ¿De qué manera nuestro país puede defender, presentar sus alegatos para instancias internacionales? Sí, bueno, lo más importante, por eso es que le respondo a estas personas, de estas organizaciones no gubernamentales, es que los países conozcan lo que está pasando acá, porque ellos vienen acá, a nuestro país, a empaparse de viva voz de qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. No vienen a decir hagan esto o hagan lo otro, porque a veces tenemos esa fantasía, o algunas personas tienen esa fantasía de que de afuera van a venir a decirnos lo que tenemos que hacer los venezolanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como pueblo? Expresar la verdad. Bueno, ¿tenemos violencia? Sí, tenemos violencia, la estamos conteniendo de esta forma. En algunos casos se han presentado actuaciones policiales desproporcionadas, las estamos castigando, las estamos conociendo. En los hechos de violencia los vamos a investigar. Hay que hacer mucho énfasis en el desmantelamiento de una armería ilegal hace 2 días por cuerpos de inteligencia del país. Imagínense usted una persona haciendo armas para que no quede rastro de los crímenes o de las personas que caigan con esas armas. Imagínense usted lo delicado, cómo se pesquisa una bala que no tiene numeración, que no tiene orden o naturaleza de procedencia para develar o para que no exista impunidad. Entonces esos son los aspectos que nosotros como país tenemos que estar informando al mundo y de los esfuerzos que nosotros estamos haciendo. Y por eso están acá los cancilleres, en ese diálogo fructífero, que ellos puedan llevar a sus presidentes, a sus gobiernos, una idea ajustada de lo que está pasando en nuestro país. Bien, muchísimas gracias, defensora. Gracias por habernos acompañado, la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez.